Seguramente has escuchado antes que morimos y renacemos en múltiples vidas. Es probable que conceptos como el karma o Buda te sean por lo menos conocidos y hasta quizá los hayas empleado alguna vez en tu vida. Pero, ¿por qué? ¿Cuál sería el sentido de nacer, vivir, morir y volver a nacer? Según los budistas, esto se puede explicar con la rueda del samsara, tema que mencionamos en videos pasados. La palabra samsara viene del sánscrito antiguo, la cual significa literalmente fluir junto, pasar a través de diferentes estados o vagabondear. En un contexto más amplio, el samsara es el ciclo repetido en el que estamos atrapados de nacimiento y muertes a través de muchas vidas. Básicamente, el samsara es un ciclo de infinitos circuitos de repeticiones. Podemos verlo como un ciclo de repetición de problemas, errores y constantes dolores. Es un círculo infernal que nos lleva a experimentar miedo, frustración, angustia y estrés. Nos lleva en resumen al sinsentido de la vida, el inevitable nacer, crecer y morir. Esta idea de un mundo lleno de sufrimiento nace de los viajes del Buda histórico, el cual era conocido como Siddhartha Gautama, o también conocido como Buda Shakyamuni. Siddhartha era un príncipe de la India, el cual vivía lleno de lujos y sin ninguna preocupación. Lo único que veía el príncipe eran paisajes hermosos y placeres mundanos, ajeno al sufrimiento y la realidad del resto de los plebeyos. Sin embargo, se cuenta de 4 veces que escapó el príncipe del palacio. En su primer escape ve a un anciano caminando con dificultades y con mucho pesar. Parecía estar decaído y sin fuerza alguna. Es entonces que le pregunta a su asistente si hay forma de evitarlo. Este le contesta: no, amado príncipe, es inevitable que todos con los años nos volvamos viejos. En su segundo escape, el príncipe ve a una persona acostada en su cama. Esta persona padece de dolores, fiebre y con olores de orina. Básicamente una persona que padece una enfermedad muy grave. Siddhartha se espanta y le pregunta a su asistente si hay forma de evitar la enfermedad, para lo cual su asistente le dice: no, amado príncipe, es inevitable que todos nos enfermemos en la vida. En su tercer escape, Siddhartha ve una procesión funeraria, donde 4 personas sostienen un ataúd. Detrás de ellas hay muchas personas tristes y llorando. El príncipe le pregunta a su asistente sobre este hecho, y él informa que ahí hay un cadáver. Nuevamente Siddhartha le pregunta a su asistente si hay alguna forma de evitar la muerte, para lo que éste le contesta: no, príncipe, no es posible evitarlo, todos algún día vamos a morir. Fue en estos primeros escapes que el príncipe Siddhartha se dio cuenta de los 3 sufrimientos inevitables de la vida: envejecer, enfermar y morir. El príncipe en su cuarta huida conoce a un monje. Nuevamente le pregunta a su asistente qué es lo que hacía este hombre, a lo que su asistente le contesta: es un monje, amado príncipe, es una persona que ha renunciado al mundo que conocemos y solo se dedica a buscar la verdad de la existencia a través del camino espiritual. A partir de estas enseñanzas es que el príncipe comienza un camino de meditación y búsqueda del sentido del sufrimiento, y eventualmente se le comienza a conocer como Buda Shakyamuni. Antes de continuar, es importante diferenciar el concepto del Buda histórico y del Buda espiritual, el cual es un estado del cuerpo humano en el cual la mente ya no posee ninguna perturbación mental ni ninguna emoción afligida, ya sea negativa o positiva. Entender los 3 grandes sufrimientos es importante para entonces poder saber a qué nos referimos cuando decimos que estamos atorados en esta rueda de sufrimiento llamada samsara, y según las enseñanzas de Buda, la clave para escapar del samsara es la meditación y la búsqueda de la espiritualidad. Como lo mencioné, el samsara es una rueda, la cual se compone de 6 niveles o reinos, y como lo veremos más adelante, el karma es el que determina en cuál de estos reinos nacemos, dependiendo de cómo esté nuestro karma. Los 6 reinos del samsara son: el reino de los dioses o devas, en el cual la vida es larga y placentera. En este reino no hay aprendizaje. El reino de los dioses celosos o asuras. Este reino es donde hay más placeres, sin embargo sus habitantes siempre quieren más, por lo que aquí está repleto de envidia y avaricia. El reino humano, el cual es el más favorable para el crecimiento espiritual, pues en este reino es donde podemos experimentar placer o dolor, por lo que tenemos aquí la oportunidad para el desarrollo espiritual. Es un reino muy importante dentro del ciclo del samsara. El reino animal, el cual es un reino dominado por el instinto, la supervivencia y las necesidades básicas. En este reino predomina la ignorancia, y a pesar de que existe el placer y el dolor, no existe la autoconciencia. El reino preta o de los fantasmas hambrientos, el cual está marcado por el hambre y por la insaciable sed, representa la incapacidad de cumplimiento de los deseos y la satisfacción como consecuencia del apego extremo y la codicia. Finalmente está el reino Naraka o reino del infierno.
En este reino existe un estado intenso de sufrimiento y tormento como resultado del karma negativo. Este reino no es permanente y sus habitantes pueden renacer en otros reinos una vez que se agota su karma negativo. El karma es el hecho determinante de cómo es que vivimos en esta vida, pero contrario a lo que se cree, cargamos con el karma de vidas anteriores a esta vida. La palabra karma significa en sánscrito acción, energía trascendente derivada de los pensamientos, las palabras y los actos de las personas. Todo esto bajo nuestro control. Existe el karma positivo y negativo. Pensamientos, acciones y palabras positivas generan un mérito, mientras que pensamientos, acciones y palabras negativas generan un demérito o un pecado kármico. La suma de karma negativo y positivo genera un saldo. Si no es pagado en esta vida, se transfiere a la próxima. Básicamente, las condiciones en las que naciste, la tristeza, traumas, problemas, el tipo de familia que tienes, amigos, hogar e incluso accidentes son consecuencias de las acciones que cometiste en vidas pasadas, así como las acciones que tomes en esta vida tendrán consecuencia en tus próximas vidas. ¿Y cómo se escapa de este ciclo de muerte y reencarnación? Esto se puede alcanzar mediante la meditación y un obrar recto. Los budistas tienen un término para esto, llamado Dharma, que en sánscrito antiguo significa protección. El Dharma es básicamente un actuar supremo que lleva al orden de nuestras vidas. Básicamente es un camino por medio de la meditación, el correcto actuar y el desapego. Mediante el Dharma es posible alcanzar el Nirvana y de esta forma escapar de la rueda del samsara. El Nirvana es el estado final, donde por fin se logra la liberación del desapego, del sufrimiento mundano y por lo tanto del fin del samsara. Esta palabra en sánscrito significa apagado y lo podemos entender como un estado de perfecta quietud, libertad y máxima felicidad. Alcanzar el nirvana no es fácil, pues requiere miles de vidas de disciplina mental, física y espiritual. Significa el deshacerse de todo apego, tanto a las personas, a las posesiones e incluso a lo inmaterial. Sin embargo, según las costumbres budistas, es posible alcanzarlo. Sin duda, hablar de la rueda del samsara es un tema complejo y bastante largo. Algunas cosas como el karma, el dharma o los 6 reinos samsáricos pueden dar para sus propios videos por sí solos. Este es tan solo una visión de las varias que existen en diferentes culturas sobre la muerte y el sentido de la vida, por lo cual no significa que esta sea la única verdad. Por el momento, esto es todo. Cuéntame, ¿habías oído hablar sobre el samsara? ¿Crees en la reencarnación? Puedes dejarme tu respuesta o cualquier otro aporte en los comentarios. Como siempre, son bienvenidos. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. En las pantallas finales te estarán saliendo otros videos que puede que sean de tu agrado. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Mi nombre es Andrés y escuchaste otro episodio más de La Nota Perdida.